Dios te bendiga. Ha sido una semana, gracias a Dios, difícil aún, pero confiamos siempre en su gran amor y su fidelidad que es por siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Quiero darle gracias a Dios por su palabra, por lo que día a día nos enseña, por las cosas que realmente que ya conocemos, pero cuando las volvemos a leer, cuando las volvemos a estudiar, encontramos una enseñanza nueva, un alimento que nutre nuestra vida. Y hablando con mis hijos, con mi familia, acerca de lo que es el perdón, lo que es el resentimiento. ¿Y por qué Dios nos enseña que nosotros debemos de perdonar? ¿Por qué Dios nos enseña que debemos amar? ¿Por qué Dios nos enseña la importancia de perdonar siempre, de amar a nuestros enemigos, de bendecir a aquellos que nos maldicen? Y realmente, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios nos libra de muchas situaciones como enfermedades, como ciertos dolores que realmente Dios no desea que nosotros pasemos por ello. Quiero invitarte para que me acompañes a leer en el libro del Génesis, en el capítulo, vamos a leer en el capítulo 37. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La semana pasada hablamos acerca de lo que es cuando hay problemas, cuando hay orgullo. El orgullo siempre nos va a llevar a tener ciertos problemas con personas. Sin embargo, José, quien era uno de los hijos consentidos de su padre Israel, quien había sido Jacob, que le cambiaron el nombre a Israel. En fin, yo quiero hablar acerca de lo que es el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es un sentimiento que uno guarda dentro de sí de algo malo, ya sea de una persona o de alguien que nos ha causado daño. Y realmente José era una de las personas que había sufrido tanto, le habían hecho tanto daño sus hermanos. Dice que solamente era un joven de 17 años cuando él apacentaba las ovejas de su padre. Y él veía cómo sus hermanos se comportaban de una manera
tan grosera, de una manera tan desordenada. Y luego dice la Biblia que José le decía, papá, mis hermanos tienen un comportamiento de esta forma y tú me has enseñado que no es correcta. Así que sus hermanos le aborrecían tanto que un día sus hermanos se habían ido a apacentar las ovejas y tenían días que no llegaban a casa. Así que el padre de José le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas y me averigües cómo están tus hermanos. Ve, averíguame, quiero saber cómo están. Entonces nos dice la escritura que José llevaba comida, llevaba alimentos para sus hermanos, pero resulta de que cuando llegan al lugar donde se suponía que estaban sus hermanos, no se encontraban ahí. Así que preguntó a alguien de los que apacentaban ovejas ahí, preguntó por sus hermanos. Aquellos pastores le dijeron, escuchamos que él se ha ido a otro lugar, a un lugar llamado Siquem. Así que José pudo haberse regresado desde ahí y pudo haberle dicho a su padre, no los encontré. Pero él se fue todavía a Siquem. Y nos dice la escritura que cuando los hermanos vieron a José que venía, sus hermanos dijeron, matémoslo. Tanto era el resentimiento que ellos tenían hacia José, el celo, corajes, envidias, todo eso, ese resentimiento que sus hermanos guardaban en su corazón, hicieron que sintieran ese deseo de matarlo. Así es de que uno de ellos, el mayor Rubén, le dice, no, por favor no lo matemos, mejor vamos a echarlo a esta cisterna, a un pozo. Ese pozo no tenía agua. Así es de que cuando llegó José con ellos, le quitaron la túnica, la despedazaron, mataron un animal y con la sangre de ese animal ensuciaron sus ropas de tal manera que le dijeron a su padre que un animal se lo había devorado. Así que su padre pues se entristeció mucho. Así que cuando dijeron, bueno, del pozo puede salir. Y cuando se dan cuenta que venía mucha gente, venían unas personas que eran comerciantes, dijeron, mejor vamos a venderlo. Y vendieron a José a esos mercaderes que se dirigían a Egipto, perdón. Y cuando aquellos comerciantes llegan a Egipto, que de tal manera que vendieron todo lo que tenían, dijeron, bueno, ya no necesitamos más a este jovencito, vamos a venderlo. Y esos pues eran comerciantes, vendieron a José y lo vendieron a Potifar. Y nos dice la escritura que ahí José servía. José era el encargado de esa casa. Así que sucede algo, que la esposa de Potifar, viendo que José era una persona que era guapo, era un joven hermoso, de buen parecer, ella dice, se enamora de él. Y un día les da el día de descanso a todos los criados y se queda ella con José. Entonces ella lo empieza a seducir y le empieza a quitar la ropa a José y José sale huyendo de aquel lugar. Fíjense todo lo que José estaba padeciendo. El odio de sus hermanos, el desprecio de ellos, la envidia, los celos, de tal manera que lo vendieron y luego José es echado a la cárcel porque la esposa de Potifar lo acusa falsamente y le dice, José
quiso abusar de mí. Eso era una mentira. Así que José es echado en la cárcel. Pero nos dice la palabra de Dios que Dios estaba con José. Y pasaron los años y sucedió que había unas personas que habían sido encarceladas que trabajaban para Faraón. Entonces, esas dos personas tuvieron un sueño. Uno de ellos era un panadero y el otro era un copero. Así que ambos tuvieron un sueño y esas personas estaban tan inquietas por ese sueño que habían tenido que no sabían el significado. Antes se le daba una interpretación a los sueños, pero resulta de que cuando José ve el semblante de ellos y les dice, ¿por qué están tristes? ¿Hay algo que les preocupa? ¿Hay algo que necesitan? Entonces nos dice la palabra de Dios que aquellos hombres le dijeron, tuvimos un sueño. Y ambos le contaron el sueño a José y José se los interpretó de tal manera que esos sueños se cumplieron. Uno de ellos fue llevado a la horca, es decir, murió, y el otro fue restituido al trabajo que él tenía antes. Así es de que, y José le dijo, cuando salgas, no te olvides de mí. Pero aquel hombre se olvidó de José. Así que José permanecía todavía en la prisión. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de unos años, Faraón tiene un sueño. Y Faraón está tan inquieto con ese sueño. ¿Qué significado tendrá? Entonces aquel hombre que había estado en la prisión se acuerda, Señor, le dice, hay un joven que está en la prisión. Él puede interpretarle ese sueño. Él me lo interpretó a mí y ese sueño se hizo realidad. Así es de que Faraón manda traer inmediatamente a José. Así que José, pues todo sucio, con su cabello quizá largo, la barba larga, y tenía que presentarse ante Faraón. Entonces José se afeita, se arregla y se presenta ante Faraón. Entonces Faraón le cuenta los sueños que él tuvo. Y él soñaba 7 espigas de trigo, muy bonitas, gordas, y 7 espigas flacas, dice, y las espigas flacas se comían a las espigas gordas. Y lo mismo, 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas. Así que José le interpreta el sueño y le dice, el sueño es uno solo, le dice. Y esto quiere decir que va a haber 7 años en que la tierra va a producir mucho fruto, pero también va a haber 7 años en que la tierra no va a producir fruto. Tú tienes que nombrar a alguien para que durante el tiempo de abundancia pueda colectar, pueda guardar todos los frutos que la tierra dé. Así que Faraón le dice, tú eres la persona indicada. Después de mí, tú eres la persona más importante. Así que José es nombrado gobernador de Egipto. Y José se pone a trabajar. Los 7 años de abundancia, José construyó muchos graneros, muchos almacenes para recolectar y poder almacenar toda la comida, porque venían 7 años de mucha hambre. Así es de que
la palabra de Dios nos enseña que cuando llegan los 7 años de hambre, después de 2 años, eh, el padre de José manda a sus hijos a Egipto porque había escuchado que había alimento y le dice, ¿sabes qué? Vayan a Egipto a comprar alimento. Así es de que los manda y José cuando los ve, los reconoce inmediatamente. Los trató de una manera áspera, pero Jesús quería probar sus actitudes, quería probar si todavía guardaban ese resentimiento hacia él. Y les dijo, ustedes son espías, han venido aquí a esa tierra para espiarnos. Y aquellos hombres le dicen, no, Señor, nosotros no somos espías, nosotros somos de la tierra, venimos de la tierra de Canaán y hemos venido a comprar alimentos porque hay una escasez y necesitamos comida, necesitamos víveres. Así que José les vende el alimento, pero les dice, la próxima vez que ustedes vengan, van a traer a su hermano. ¿Tienen otro hermano? Le dice, sí, tenemos un hermano. Así que para la próxima vez que vengan, van a traer a su hermano. Si no, yo no les voy a poder vender alimento. Así que cuando llegaron a la casa de su padre, a Canaán, se dieron cuenta que en cada uno de los costales llevaban el dinero. El alimento se lo regalaron. Así que cuando los hermanos le informan a su padre lo sucedido y la manera como José los había tratado, y les dijo a su padre que la próxima vez que fueran a comprar alimentos, que llevaran a su hermano menor. El padre, por supuesto, no quería porque ya había perdido a uno de sus hijos. Y por mucho, mucho tiempo, el padre había sido engañado. Y ni aun así sus hermanos le confesaron a su padre que ellos habían vendido a José. Así que pasan los años y pasa el tiempo y el alimento se les termina y tienen que regresar a Egipto a comprar alimentos. Así que José los espera, pero el padre les dice, no puedo enviar a mi hijo, ya perdí a uno de ellos. Entonces Judá le dice, papá, yo me voy a hacer responsable de mi hermano, vamos a llevarlo. Así que cuando José los vuelve a recibir, José en la segunda visita no soporta más. Y nos dice la escritura en el capítulo 45 que José se da a conocer a sus hermanos y les dice, llora de una manera tan desconsolado, era tanto el llanto que gritaba, de tal manera que los egipcios dice que escuchaban y también la casa de Faraón y se preguntaban, ¿qué está sucediendo? Así es de que en el capítulo 45, el verso 3 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Estaban sorprendidos. No podían creer que aquella persona tan importante era su hermano. Así de que dice en el verso 4, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Saben? José
pudo haber tomado una actitud de resentimiento hacia sus hermanos. ¿Sabes? Cuando uno guarda un resentimiento hacia alguien, nosotros somos los que nos hacemos daño. Sin embargo, José tomó la decisión de hacer a un lado todo resentimiento y él decidió perdonar. Había sido fácil para José todo lo que él había vivido. No había sido fácil. Pero José tomó la decisión de no guardar resentimiento, sino todo lo contrario, él perdonó a sus hermanos. Y dice el verso 6, dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José estaba reconociendo que Dios había permitido que sus hermanos lo vendieran. Había permitido pasar por ciertas circunstancias difíciles para poder preservarles la vida. Podemos nosotros tomar 2 actitudes: el guardar el resentimiento hacia alguien que nos ha hecho daño, contra alguien que nos ha hecho alguna maldad, de decir, yo no lo puedo ver, o no quiero hablarle, o no quiero estar con esa persona, porque esa persona me ha hecho esto a mí. Tú puedes tomar la actitud de guardarte ese resentimiento, o tomar la actitud de olvidar. Dice la palabra de Dios que José tuvo un hijo y en el capítulo 41 dice el verso 51, dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés. Este nombre de Manasés quiere decir, el Señor me hizo olvidar. El Señor me hizo olvidar. Nosotros, tú y yo podemos tomar esa actitud de guardar ese resentimiento en nuestro corazón. Podemos tomar esa actitud o podemos tomar también la actitud de perdonar, como lo hizo José. José tenía motivos de sobra para despreciar o para no venderle alimento a sus hermanos o para encarcelarnos. Sin embargo, él tomó la decisión de darles el alimento, de perdonarlos, y no solamente eso, sino que les dice, vayan por mi padre y tráiganlo acá a Egipto, para que aquí no mueran de hambre. ¿Qué actitud tomamos nosotros? ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Recuerdan? Efesios capítulo 4. El verso 32 dice, antes sed benignos unos con otros
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo, apréndetelo de memoria. Efesios 5:32, que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Dios te ha perdonado y Dios también me ha perdonado a mí. Por lo tanto, la mejor actitud que nosotros debemos de tener ante alguien que nos ha hecho daño es mostrar misericordia y perdonar. Eso es la actitud que Dios desea que tú hagas, que aprendas a perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. Quiero invitarte para que ores y le digas: Dios, enséñame a perdonar, enséñame a amar aún a aquellas personas que me hacen tanto daño. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque has mostrado tu gran amor hacia nosotros, has mostrado misericordia, Padre, al perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras malas actitudes. Ayúdanos, Dios, a perdonar. Es una lucha que tenemos quizás a diario, Señor, pero ayúdanos a tomar la mejor decisión, Señor, y sacar todo ese coraje, todo ese resentimiento que uno guarda en su interior, Padre, y bendice la vida de cada uno de los que son tus hijos, Dios.